Bueno, seguimos con Numinis, época 1, número 1. Nos desplazamos, como siempre, al índice que en este caso nos encontramos en el apartado 3, Feminismo, Teoría de Género y Estudios LGTBIQ+. Nos toca el paper Feminismo Contemporáneo, Justicia y Capitalismo de María Eugenia Seijas, investigadora independiente. En este caso lo que vamos a tener básicamente es un cierto recorrido sobre conceptos del feminismo, desde luego centrados en la injusticia, pero aquí, y lo veremos sobre todo con Nancy Fraser, va a haber una idea de que lo que ha sucedido es que a partir de la segunda ola feminista se ha producido cierta ambigüedad de los valores feministas que ha producido un contacto con el neoliberalismo que es preocupante. Básicamente, esta idea la desarrollará en un punto concreto, pero en realidad pivota todo el texto, sobre todo centrándose, como digo, en el concepto de injusticia. Sea como sea, para mencionar cada una de las cuestiones que va a ir abordando, lo que va a utilizar es 4 autoras y siguiendo la visión de cada una iremos explorando este texto. La primera autora de la que María se sirve es Young y básicamente la utiliza para hablar del concepto de injusticia, que como venimos diciendo es bastante importante en el texto. La injusticia la liga a la opresión y a la opresión la dice que tiene diversas caras, en este caso 5, que son explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia. Vamos a hablar un poquito de cada una, que es lo que hace María en el texto. La explotación obviamente viene ligada, ¿no?, a este concepto de Karl Marx, evidentemente explotación asalarial, explotación de una figura dominante, ¿no?, que tiene los medios de producción que domina en ese sentido económico al trabajador y al que le saca la plusvalía, pero es interesante también ver cómo se mencionan otros tipos de explotación que tendrán más recorrido luego en el texto, ¿no? Y básicamente os lo leo. Para las teorías feministas ha sido una tarea difícil demostrar que la explotación de la mujer también se refiere a que la libertad de los hombres, su estatus y autorrealización como individuos plenos dependerá directamente de la apropiación de la plusvalía generada por la mujer, gracias a su trabajo esclavo, no reconocido y no remunerado. Es decir, el trabajo doméstico, ¿no?, entre otros, pero desde luego el trabajo doméstico que efectivamente tiene esta condición de no asalariado y donde sin embargo también se desarrollan dinámicas de explotación. Bien, luego habría que hablar efectivamente de la marginación, ¿no? Y en este caso la marginación sobre todo tiene que ver con una especie de borrado de la historia. Dice incluso María que puede ser la forma más peligrosa de opresión, ¿no? Aquí nos dice, en las legislaciones primermundistas esto se lleva a cabo mediante un tratamiento punitivo y paternalista de los sujetos considerados como no autónomos, pobres, mujeres, enfermos mentales y menores. Básicamente sirve esta marginación para suspender derechos básicos, dar atención a según qué minorías, etcétera, etcétera. Luego nos desplazamos a la carencia de poder. Siempre hay en estos párrafos ejemplos concretos. Nuevamente, en este caso se refiere al poder que ejercen los trabajos profesionales respecto a los trabajos no profesionales, pero no se debe olvidar que esto ocurre en otras muchas esferas y desde luego tiene que ver con la idea de que hay unos sujetos que siempre están en la posición de aceptar órdenes, nunca son ellos los que las deciden, ¿no?, los que imponen las reglas a seguir. Luego habría que hablar del imperialismo cultural. Este evidentemente está muy ligado a todo el mundo artístico y tiene que ver con nuevamente esta suerte de borrado de la historia y sobre todo una especie de servicio de servicio de dominación ideológica, ¿no?, ya que los valores que aparecen y que se presentan como universales pues en realidad son los valores de la clase dominante, lo que deja fuera otra suerte de valores que nuevamente pues afecta a minorías, ideologías pues más radicales, ¿no?, que quizás pretenden cambiar el capitalismo. Por ejemplo, vemos aquí esta relación que venimos diciendo y este tipo de cuestiones. Y la última forma de opresión es la violencia, sobre todo se centra María en la violencia física y esto es muy interesante porque uno de los argumentos que se pueden escuchar de según qué grupos ideológicos es que las agresiones a minorías son pues básicamente una suerte de casos individuales. Lo mencionan, ¿no? Los teóricos de la justicia alegan que no se trata de injusticias sociales, sino de hechos individuales. Y aquí está el argumento de por qué no, ¿no? Pero es que la autora sostiene que se trata de un tipo de violencia institucional dado su carácter sistemático, reglado y premeditado. El hecho de que esto ocurra sistemáticamente, de que tenga un motivo intencional claro, de que siga ciertos patrones muy concretos, llama la atención al hecho de que lo podamos considerar una suerte de casos aislados.
Y efectivamente, y nuevamente, esto afecta principalmente a minorías. Bien, pasamos al punto 2, donde ya va a hablar de otra autora, que es Gloria Anzaldúa. En este caso se llama la traición chicana, las hijas de la chingada, ¿no? Y básicamente habla de esta cultura y de cómo Anzaldúa, bueno, pues se siente atrapada. Se siente atrapada en esta cultura porque, bueno, pues tiene ciertas concepciones sobre la mujer que son peligrosas y que no están precisamente a favor de la identidad que ella quiere desarrollar. Anzaldúa deja claro desde el primer momento que en realidad la cultura impone la identidad, ¿no? El constructo identitario de una persona viene muy determinado por la cultura. Sin embargo, ella siempre ha sentido una especie de tensión muy grande entre lo que la cultura le quiere imponer identitariamente y lo que ella en realidad quiere ser, lo que la ha llevado en determinadas ocasiones pues a forzar su personalidad a según qué cosas. Aún así, ha acabado por querer escapar de esta visión del mundo. No nos dice aquí que, claro, las tres opciones que tenía una mujer en este tipo de cultura pues era ingresar a la iglesia como monja, trabajar en las calles como prostituta o vivir en el hogar y ejercer de madre. Luego se despliega una cuarta opción, ¿no?, que quizás está ahora en mayor desarrollo, que ya tiene que ver con una vía de profesionalidad y de educación luego ya incluso universitaria, pero es cierto y nos lo dice que siempre supeditada a la responsabilidad de madre a esposa, ¿no? Esta vinculación y esta carga adicional que tiene la mujer, lo estamos viendo ya en todo el texto del trabajo doméstico no asalariado. Nuevamente ese es otro de los problemas. Bien, entonces al final Anzaldúa va a acabar por querer generar una síncresis de culturas, ¿no? Obviamente tampoco va a encontrar una cultura feminista, ¿no?, por lo menos en un sentido fuerte en la cultura blanca. Entonces pues nos va a decir: la autora prefiere poder contar con tres culturas sempiternamente enemistadas como la blanca, la mexicana y la india para formar una nueva cultura mestiza que les permita a las mujeres poder moldear su propia identidad, ¿no? Esta estrategia de síncresis como un intento de diversificación de la identidad, ¿no?, que permita pues acoger según qué elementos de cada cultura, y bueno, que quizás habrá una vía de mayor libertad. Y aquí es otra cosa que hay que comentar porque es muy interesante y de la cual yo conozco un poco, ¿no?, que es este tema de Malinche. Malinali tiene muchos nombres, Malinche es otro de ellos. Voy a usar Malinali en este caso, que es el que es uno de los que sale en el texto. Y bueno, el caso es que es conocida como la chingada, ¿no? Y claro, en realidad esto viene de un mito, la propia autora nos lo dice, ¿no? Cuenta la leyenda que esta mujer indígena vendió a su gente a los españoles, que en realidad lo que es la colonización española, bueno, lo que hizo fue una especie de traición a su cultura a base de servir de traductora y bueno, darle información relevante a los colonizadores españoles. En realidad esto no fue así y ella sirvió de intérprete, pero de intérprete tramposo, ¿no?, se podría decir, precisamente permitiendo alargar la paz, creo recordar que entre el Imperio Azteca y desde luego los colonizadores españoles, durante mucho tiempo, años de hecho creo recordar, con lo cual en realidad se trata de una figura que primero fue trasladada a los colonizadores españoles como esclava sexual, es decir, en ningún momento hubo ningún tipo de voluntarismo a prestarse como traductora y servidora de los españoles, pero que es que en segundo caso, incluso cuando le tocó desempeñar un papel que podía beneficiar a los colonizadores, hizo por mantener la paz y por mantener la paz entre ambos, es decir, que no deberíamos considerarla ningún tipo de mal enemigo para ninguna cultura, porque al contrario sirvió para alargar una paz que luego desgraciadamente pues no duró, ¿no? Pero bueno, el caso es que el mito no dice eso, nos dice que es una chingada, una traidora, hasta el término malinchista, que bueno, pues es una suerte de término que quiere decir que, bueno, hay personas que exportan valores generalmente estadounidenses y generalmente a México, que lo que hacen pues es introducir términos y movimientos culturales extranjeros a un país que quiere, pues bueno, reforzar cierta identidad cultural, ¿no? Y en este término se suele usar malinchista cuando en realidad, repetimos, Malinche fue todo lo contrario a una traidora a ninguna cultura. Y bueno, vamos a hablar ahora de Nancy Fraser, ¿no?, que también la hemos mencionado en otro paper, el último que vimos, y en este caso aquí se ve ya
lo que os comentaba claramente de esta difuminación de los valores feministas de la segunda ola, que acaba por hacer que entren en contacto con los ideales liberales, ¿no? En sus orígenes, la segunda ola feminista era una crítica tridimensional, económica, cultural y política. Vamos a ver que esto se pierde en cierto sentido, y para ello, tanto María como Fraser nos van a hablar de el conjunto de características que eran propias del capitalismo organizado de Estado, y cómo esto pues luego va a ser criticado por la segunda ola feminista, pero luego nuevamente subvertido frente a los valores ideales, ¿no? Junto a los valores liberales. Bueno, habrá habido un corte literalmente ahora mismo, ¿no? Y básicamente pues es debido a una serie de problemas técnicos que la verdad me traen de cabeza, pero que ya parecen que están solucionados, ¿no? Es decir que, esto que voy a decir ahora lo he repetido ya tantas veces que me lo sé de memoria, pero lo volvemos a decir, somos insistentes. Las condiciones materiales del youtuber de filosofía no nos frenan en seguir con nuestros objetivos filosóficos, ¿no? Estamos explicando las características propias del capitalismo organizado de Estado, como bien recordaréis, contra las cuales emerge el feminismo de la segunda ola. Antes de que os deje con mi yo del pasado, porque se me han corrompido solo 2-3 minutos, básicamente vamos a revisar estos 4 y luego pues volverá el vídeo original. El primero es el economicismo. Básicamente la idea de que, una sociedad, un Estado se puede explicar principalmente por el factor económico, por las condiciones económicas que lo posibilitan. Luego se puede ser más determinista o menos, pero aquí la idea feminista es apelar, ¿no?, un poco a otros factores como el social, el cultural, que también efectivamente son determinantes a la hora de ver cuál es el funcionamiento de un Estado. Ciertas dinámicas de desigualdad no se podrían entender sin el factor social, no solo por el económico. Bien, la segunda característica es el androcentrismo. Básicamente refiere a un ideal de humano varón, trabajador, perteneciente a la etnia caucásica, hombre de familia y sostén económico, ¿no? El típico ideal androcéntrico de la historia de Occidente, que efectivamente pues margina a una serie de personas, a las mujeres entre ellos, ¿no?, que son el 50% de la población, así que imaginémoslo, pero también a minorías en el sentido numérico de la palabra. Y el caso es que, esto genera una serie de males muy problemáticos. En la medicina el caso es muy famoso porque la investigación en el cuerpo de las mujeres es muy, muy posterior y durante mucho tiempo pues estuvieron haciendo tratamientos de manera idéntica, tanto para hombres como para mujeres, que luego se descubrieron que, pues en según qué casos, había que cambiar un poco la manera en la que se trataba a cada sexo, ¿no? Y con lo cual el androcentrismo pues hizo mucho daño en entender bien cómo funcionaba el cuerpo y la salud de las mujeres. Luego está el estatismo, dirigido por valores tecnocráticos y gerenciales. Básicamente, la idea es que, en todos estos procesos burocráticos aparecen una especie de agentes técnicos, ¿no?, que tienen un conocimiento ingenieril complejo, difícil, especializado, y que ellos son los que resuelven los problemas políticos. Esto genera una despolitización en el ciudadano, básicamente porque el ciudadano considera que esta dinámica política está fuera del alcance de su comprensión, o por lo menos desde luego él no tiene las herramientas con las que resolver el problema, lo que hace que quiera dejar de participar en política, puesto que se supone que no la entiende, no está a la altura para resolver según qué casos, ¿no? Efectivamente esto pues genera daño democrático, y eso que en realidad esto puede ocurrir en democracia, con lo cual existe este ataque a tal tecnicismo, ¿no?, que al final no colabora con la participación ciudadana. Y por último tenemos el westfalianismo. Ya veremos que este es un caso más complejo, pero básicamente que el espacio político se divide en territorios unitarios, ¿no?, el concepto de nación, a los cuales cada uno tendrá que hacer caso al suyo propio. Entonces, en realidad, uno tiene que preocuparse por los ciudadanos que forman parte de su Estado, no tiene que preocuparse por otros ciudadanos, no tiene que preocuparse por los seres humanos en general, y esto genera una serie de problemas morales, evidentemente, de cara a que, hay una preocupación nacionalista, ¿no?, que puede ser también autonomicista, estatalista y de muchas otras maneras, pero que en definitiva impone un amigo y un enemigo al que afrenta, ¿no? Y con esto ya os dejo con el yo pasado, básicamente. Como bien os he dicho, el feminismo de segunda ola se posiciona contra todo esto, excepto, como decía también, con el westfalianismo, ¿no? Que nos dice
María, que bueno, creían que los estados, creía que eran los estados los destinatarios de sus reivindicaciones, de manera que los iba apoyando. No se quiso quedar en este estado, luego esto cambiará, pero en este contexto era así. El problema no viene de esto, ¿no? Como tal, sino más bien de esta fusión que digo que hay de ciertos valores con el neoliberalismo. Porque claro, todo lo que hemos dicho, el feminismo de segunda ola se opone, el economicismo, el androcentrismo, el estatismo, y con el westphalianismo ya vemos que no, pero posteriormente sí lo hará. El caso es que de repente esta apuesta de ir en contra de tales valores como que toma unas derivas que no se centran suficiente en algunos problemas. Y vamos a ver cuáles son, ¿no? El antieconomicismo se cambió el ideal de la redistribución equitativa por el ideal del reconocimiento. Las políticas de identidad tomaron el centro del espacio de esta crítica, ¿no? Y al final se dejaron otras muchas cuestiones sociales fuera, ¿no? El resultado práctico fue la subordinación de las luchas socioeconómicas por las luchas en pro del reconocimiento. Se aleja, por ejemplo, quizás demasiado de ese interés económico que también hay que tener. Y dice luego la teoría cultural feminista subsumió una teoría social feminista, ¿no? Lejos de integrarse una crítica social total y holista, se dividieron los presupuestos acercándose peligrosamente hacia el neoliberalismo. El antiandrocentrismo, por él se generó entonces una narrativa que derrocó el viejo ideal del salario familiar en pro de un ideal de familia con dos preceptores de trabajo. Claro, estábamos reivindicando antes esta idea de que hay un trabajo que sigue siendo trabajo y que no es asalariado, y de repente con esta idea del antiandrocentrismo hemos acabado derivando a pedir que los dos miembros de la familia trabajen, pero se sigue sin remunerar un tipo de trabajo que la mujer suele hacer mayoritariamente y que sin embargo no se paga, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos perdido el foco. ¿Dónde está esta idea del salario familiar? ¿Dónde está esta idea de poder tener cierta recompensa? Que no se trata simplemente de una cuestión meritoria, sino también de subsistencia, ¿no? Del reconocimiento de que este tipo de tareas domésticas son útiles para la sociedad y que además generan un tipo de economía familiar que es importante y que quizás merece ser pagada para que este tipo de personas puedan, de hecho, mantenerse, ¿no? Mantenerse en un sentido económico, ¿no? Bien. La crítica antiestatista, estamos aquí ya con el tercer punto, cuajó de maravilla con el antipaternalismo de Margaret Thatcher. Véase esta idea de que no se nos quite autonomía y se nos considere una suerte de menores de edad, que era el problema que veníamos antes, acaba por degenerar en la idea de que necesitamos reducir el Estado y que el Estado no nos tiene que decir qué hacer, y claro, pues eso hace que se pierdan ciertas políticas sociales, políticas de igualdad, políticas de redistribución de riqueza. Se abandonaron los esfuerzos macroestructurales de la lucha contra la pobreza. Y bueno, el westphalianismo dice aquí que surgió una doble proposición de mejora y de empeoramiento en su relación con el neoliberalismo. Esto es interesante porque al final el neoliberalismo, desde esta postura filosófica, es el enemigo filosófico al que derribar, y sin embargo se le reconoce que, pues en su contacto con el feminismo ha habido algo de positivo. Por supuesto, y como venimos viendo, lo negativo es mayoritario. Pero bueno, tiene una cosa buena. ¿Y cuál es? Pues esto que estamos contando del westphalianismo que cambió después. Al juntarse estas ideas con el neoliberalismo, pues hubo una idea de internacionalidad, de que básicamente esta lucha por las mujeres debería, pues no centrarse solo en la nación en la que estamos luchando, sino más bien ser internacional, transnacional, etcétera, ¿no? Surge una nueva forma y prometedora de activismo feminista transnacional, de múltiples escalas y post-westphalianos. Pero tiene un aspecto negativo, y es que, consiguió que muchas feministas centraran sus energías en un plano internacional, pero olvidando los derechos sociales y económicos. Bien. Luego aquí hace una especie de cierre de párrafo, ¿no? Leo la última frase. Las antiguas ideas cambiaron su valor y quedaron plagadas de ambigüedades que sirvieron para cubrir las necesidades de legitimación de una nueva forma de capitalismo. Este es el problema que estamos viendo. Las reformulaciones neoliberales han acabado por seguir soportando el capitalismo como sistema económico dominante y como incluso legitimándolo, básicamente. Y luego ya llegamos a este punto 4, ¿no? El opresivo sector informal del trabajo asalariado, que viene de Uma Narayan. Uma Narayan precisamente habla de esta idea de trabajo asalariado
centrándose en el sector informal. Estas desigualdades que veíamos antes, ¿no?, entre profesionales y no profesionales, pues en este caso también, pero con el sector informal. Estiman que una y casi la única solución al problema de la pobreza es la correcta adopción de un espíritu empresarial. La cuestión aquí está con esta idea de los microcréditos y que por el hecho de dar microcréditos, estas desigualdades entre sector informal y sector formal se van a cumplir. Se van a acabar, no se van a cumplir. Pues esta le permite ganarse la vida de forma autónoma y garantiza la educación de sus hijos. Sin embargo, aquí está el problema, obvian el hecho de que estos trabajos infringen una carga adicional sobre las hijas mujeres. Nuevamente, la desigualdad en la carga doméstica de la mujer influye en este tipo de problemas. Si quieres solucionarlo solo desde el aspecto económico, deja fuera ese apartado social que siempre va a generar desigualdades. Claudia Goldin, que fue el premio Nobel de Economía, no recuerdo si en 2022 o en 2023, habló de esto, tiene el libro con el que ganó el premio Nobel, precisamente establece las diferencias y el sitio en el que se acentúan es precisamente en mujeres con hijos, y ahí se ve claramente esas desigualdades económicas ligadas a esa carga mayor que tienen las mujeres con el trabajo doméstico. Ante situaciones de crisis, cuando el sector se sature, bajarán los precios, será más precario los precios, no los salarios, será más precario de lo que ya es. En general, no es una buena estrategia la de los microcréditos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que lo que comentamos antes, porque no está yendo a lo macroestructural, a los problemas estructurales, ¿no? Bien, entonces al final, ¿con qué tiene que ver esto también? Pues tiene que ver, y lo liga la autora con un problema de colonialismo, ¿no? También porque, claro, y aquí voy a irme ya a este último punto, nadie se detiene a reflexionar lo suficiente acerca de por qué es el empleo agrícola informal la única opción laboral posible para las mujeres del tercer mundo, ¿no? Y luego aquí Ana Narayan, que la cita a María, dice: sin tener en cuenta estos aspectos macroeconómicos globales, retrocede a la idea de la mujer blanca que rescata a la mujer morena de los hombres morenos, sin atender lo suficiente al lugar privilegiado que ellas mismas ocupan en la economía. Evidentemente, no es casualidad que sea el sector informal el propio de las mujeres del tercer mundo. Tiene que ver con ser mujeres y con ser del tercer mundo, con ambas. Entonces, a lo mejor no se trata solo de, y esta es la idea, ¿no? A lo mejor no se trata solo de, dar más dignidad económica a esto que es el sector informal, sino también de la posibilidad de que las mujeres del tercer mundo tengan más opciones de despliegue que solo el sector informal o que mayoritariamente el sector informal. Y como es costumbre, leemos el último párrafo. Aún somos muchas las mujeres del mundo que seguimos sufriendo las injusticias, opresiones y marginaciones astutamente calculadas por la rapiña usurera. Aún seguimos pagando con nuestros cuerpos y almas el hecho de haber nacido mujeres, pobres y en el tercer mundo. Es precisamente en este contexto de engaños capitalistas en donde se hace más necesaria la reflexiva mirada filosófica. Parece muy bonito que ponga el foco en la filosofía, lo creo además verdadero, es uno de los motores, ¿no?, a partir de los cuales nos podemos dar cuenta de esas, voy a decirlo así, ¿no?, ese velo de malla cultural que, de hecho, este es un problema, ¿no?, de ciertos sectores ideológicos, se naturaliza, se considera como una cosa propio del hombre, propio del ser humano, ¿no?, que además, fíjate, propio del hombre, ¿no? En este caso es claro porque lo que vemos son estrategias naturalistas de decirte que, bueno, que esta idea de que, por ejemplo, las mujeres tengan más carga doméstica, pues se debe simplemente a un hecho subjetivo, común y universal a toda la humanidad y que simplemente debemos dejarlo así, no se atienda que eso tiene unas condiciones sociales de posibilidad que precisamente tiene que ver con atribuirle culpa moral a la mujer si no se encarga del hijo, y no tanta, a veces incluso casi ninguna, al hombre, que efectivamente son las que posibilitan esta desigualdad, ¿no? Con lo cual, la mirada filosófica es una muy buena forma de, por así decirlo, quitar ese velo de malla cultural para ver cuáles son las condiciones sociales de posibilidad de según qué tipo de prácticas, nuevamente sociales, porque no son naturales, son sociales. Esta es la cuestión, ¿no? No son naturales en el mal sentido en el que se suele usar la palabra naturaleza y en la que yo estaría en contra. Pero bueno, nos dice: ella nos debe sacar el ensueño rosado, desenredar la intrincada red de nudos gordianos que se teje cada día más para crear nuestras identidades al servicio del sistema. Si al sistema le es lícito y justo condenarnos a una mísera vida de servidumbre, a nosotras debe sernos lícito el seguir cuestionando aquello que la justicia deba ser, señalando cada institución, estado, organización que sirve para perpetuar sempiternamente sus míseros mecanismos. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.